Estamos de vuelta con información de último minuto porque recién se certificó en el acta de defunción las causas de la muerte del Papa Francisco. Y aquí se habla de ictus cerebral y colapso cardiovascular irreversible. Así lo certificó el profesor Andrea Arcangeli, que es director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, y lo comprobaron a través de un estudio de electrocardiograma tanatológico. También este mismo documento médico dice que el Papa tenía antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda, neumonía bilateral multimicrobiana, junto a otras enfermedades como hipertensión y también diabetes de tipo 2. Se condice de todas formas con lo que ya había filtrado más temprano la prensa italiana, que hablaban de un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, como las causas de la muerte del Papa Francisco. Y esto coincide, Sole, con lo que está ocurriendo a esta hora en la capilla de la Casa Santa Marta. Los pontífices antiguamente vivían en el Palacio Vaticano. El Vaticano es un estado, es una ciudad-estado muy chiquitito, que está justo ahí detrás de la Plaza de San Pedro, y vivían los papas en lo que era conocido como el Palacio Vaticano, lo que es conocido como el Palacio Vaticano. Pero Francisco, y dentro de todas las decisiones que él tomó para mostrar un pontificado más cercano, más sencillo, sacarle la pompa que rodeaba al cargo del Papa, decidió vivir en la Casa Santa Marta, que es como dice su nombre, es una casa, es un edificio de una casa de visita también, es donde se alojan los cardenales cuando viajan a Roma y al Vaticano a encontrarse con el Papa. Y viven ahí algunos otros sacerdotes, monjas, hay un comedor común, es una casa como de unos 4 pisos aproximadamente, con ventanitas chiquititas, así como parecido a la construcción que se ve ahí al fondo, que eso pertenece al Vaticano. Y el Papa decidió vivir ahí, donde convivía habitualmente en sus tareas cotidianas, como almorzar, comer, con el resto de sacerdotes y religiosas que viven en el Vaticano. Es en la capilla, entonces, de ese lugar, de la Casa Santa Marta, que era su casa, donde primero se comunicó su muerte durante esta mañana, y ahora también se está haciendo la constatación del fallecimiento y la colocación de su cuerpo en el féretro, esto según el protocolo del fallecimiento de los papas, y va a quedar en ese lugar, en la capilla de la Casa Santa Marta, hasta el miércoles. Que hay otra novedad, porque además el féretro, también por indicación de Francisco, quiere que sea un ataúd común y corriente, no con la fastuosidad con que se despedía a los antiguos papas. Claro, antiguamente los ataúdes tenían una serie de indicaciones respecto al tipo de madera, el recubrimiento que tenían, varias capas. Ahora es un ataúd de madera más sencillo y normal, de acuerdo a todas estas indicaciones que él hizo en una reforma que se publicó hace exactamente un año. En abril del año 2024 se publicó este nuevo protocolo por el fallecimiento de los sumos pontífices, y que le va a tocar a él ser el primero en cumplir con todas esas nuevas indicaciones. Sí, y había una liturgia de 3 ataúdes, como tú decías, de distintas categorías y materiales, de ciprés, de plomo, de roble, y ahora él dice que quiere ser despedido como uno más. Dice, estaré en la habitación en la que ahora custodia los candelabros, cerca de esa Reina de la Paz, que tiene que ver con la Virgen María. Siempre le he pedido ayuda y por la que me he hecho abrazar durante mi pontificado más de 100 veces. Así que por lo mismo él dice, quiero una ceremonia con dignidad, pero como todo cristiano. Oye, yo les contaba una historia respecto a esa devoción del Papa a la Virgen María. Conozco muchas historias porque hicimos un reportaje muy extenso el año 2017 para conocer toda la historia que había llevado a Jorge Mario Bergoglio a convertirse en el Papa Francisco, y sus pasos en Buenos Aires, en sus estudios. Bueno, él estudió en Alemania, dentro de los países donde recorrió, y en Alemania conoció la historia de una virgen que es conocida como la Virgen de Satanudos, porque desata los nudos, los problemas, deshace los problemas, que es una virgen muy conocida en Alemania, y al Papa Francisco le encantó esta historia y le pidió a una pintora argentina que hiciera una réplica de este cuadro, de esta virgen que existía en Alemania, y esa pintora argentina hizo 4. Hay uno de esos que está en una capilla y que es muy visitada en Buenos Aires y que es muy venerada.
justamente porque se hizo conocida por el Papa Francisco. Pero el Papa Francisco se llevó una de esas imágenes también al Vaticano. Así es que ella, como él dice ahí en una de sus declaraciones, ha sido siempre muy cercana a su pontificado, la Virgen María. Ya, y por la que me he hecho abrazar durante mi pontificado más de 100 veces, dice tú, claro. Bueno, vamos a revisar lo que hemos anunciado, Sole, en los últimos minutos, que tiene que ver con quiénes podrían suceder a Francisco. Ahí estamos revisando ya las imágenes en pantalla de los que al parecer tienen más posibilidades. Eso se puede saber porque si uno recorre el tiempo, Francisco ya había sido el cardenal con más votos cuando fue la votación, o el segundo más bien dicho con más votos, cuando fue electo Benedicto XVI. Entonces uno podía prever que probablemente ya iba a ser su turno. En este caso, estos son los que corren con ventaja, al parecer. Sí, ahora también hay un viejo dicho que dice: el que entra al cónclave como papa sale como cardenal. Tal cual, porque bueno, aquí en teoría estamos hablando de la voluntad del Espíritu Santo, que es quien selecciona al papa, pero acá también los vaticanistas dicen que el cónclave es algo que en realidad es bien impredecible, porque bueno, ustedes también hablaban del colegio cardenalicio más diverso de la historia, la gran mayoría de ellos nombrados también por el propio Papa Francisco. Uno podría imaginar que van a seguir su misma línea más progresista, pero eso no necesariamente tiene que ser así. El propio Papa Francisco, que había sido nombrado por un colegio cardenalicio elegido principalmente por el Papa Juan Pablo II y también por Benedicto XVI. Pero claro, aquí hay algunos nombres que están circulando. En el caso del italiano Matteo Zuppi, que estamos viendo en las imágenes, aquí hay quienes dicen que sería el favorito, que habría sido el favorito del Papa Francisco por su sensibilidad social, por tener también el mismo compromiso con los sectores más pobres. Él es presidente de la Conferencia Episcopal, además arzobispo de Bolonia. Y otro de los nombres conocidos de los que ya hemos escuchado hablar, que es el de Pietro Parolin, también italiano, que es el secretario de Estado Vaticano, que es uno de los cardenales poderosos dentro de la curia, que ha estado ahí en negociaciones importantes y que es también diplomático de carrera. Aparece ahí además Luis Antonio Tagle, que es de Filipinas. También se le describe como un cardenal más cercano a la gente, con un discurso en el que suele hablar de inclusión y también de justicia social. También otros nombres más conservadores, como es el caso del húngaro Péter Erdő, que ha participado ahí en sínodos sobre familia, sobre bioética, y que se le considera más cercano al ala conservadora. También el cardenal Robert Sara de Guinea, que se le ha descrito como más cercano a los sectores más tradicionales, y también de Ghana Peter Turkson, que acá las descripciones lo mencionan como un cardenal más moderado también, al igual que el Papa Francisco, más abierto en los temas que tienen que ver con justicia económica, con medio ambiente y con responsabilidad social. Y también un sueco que aparece ahí en la lista, que es el nombre de Anders Arborelius, que es el arzobispo de Estocolmo. Eso entre también una lista larga también de otros cardenales que se encuentran ahí en la lista de los posibles sucesores del Papa Francisco. El italiano Pier Battista Pizzaballa es otro de los nombres que están ahí mencionados en las apuestas de posibles candidatos, y que tiene como cargo ser el patriarca de Jerusalén. Y a propósito de apuestas, porque aunque es un lado más frívolo de la historia, las casas de apuestas, distintas casas de apuestas a nivel mundial, también están poniendo estos nombres, y los que correrían con ventaja sería Erdő, precisamente, que tú nombrabas, de Hungría, que es más del lado no reformista, sino que conservador de la Iglesia, y Tagle de Filipinas. Ahora, sin embargo, también, como tú dices, cualquier cosa puede